El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas llamativas del nuevo piso de Raymond West, proyectando un brillo dorado sobre el suelo de parquet recién pulido. El aire estaba crujiente, con un toque de la inquieta primavera de la ciudad. La señorita Marple, sentada en un pequeño sillón floral cerca de la ventana, se ajustó los guantes y miró a su alrededor con silenciosa aprobación. «Bueno», dijo ella, con la voz teñida de satisfacción divertida, «este piso es bonito. Al menos entra aire de verdad. Y mira qué hermoso el cielo desde la ventana. Una ventana tan amplia. Mira, Raymond. Mucho mejor que tu antiguo lugar. No hay mohos subiendo por las paredes como la hiedra». Raymond, alto y delgado, con las mangas de la camisa enrolladas, sonrió mientras abría otra caja de libros. «Joan la eligió», respondió con un brillo en los ojos. «Después de todo, ¿puede mi esposa estar equivocada alguna vez?». La señorita Marple se rió entre dientes, con los ojos aún fijos en la vista. «En raras ocasiones, creo. Ella tiene ojo para la comodidad y el detalle». Y evidentemente, el sol brillaba. Desde la ventana notó una parcela vecina, caótica con andamiaje y palpitante con el ruido de la construcción. El esqueleto gris de un futuro edificio se vislumbraba a lo lejos, los trabajadores con chaquetas fluorescentes trepando arriba y abajo como escarabajos. En medio del lugar se alzaba un refugio improvisado, la lona ondeando al viento mientras unos cuantos obreros fumaban junto a un pequeño fuego. «Bueno», dijo ella, poniéndose de pie lentamente, «creo que estiraré las piernas. Quizás tome un pequeño paseo y explore los alrededores. Prometo no deambular demasiado lejos. No te metas en ningún asesinato». «No, Jane», bromeó Raymond. Ella solo sonrió, se alisó el pelo con una palmada leve y bajó en el ascensor. En el exterior del complejo había un pequeño y ordenado patio con bancos de piedra que rodeaban una fuente que ya no corría. Una vieja higuera se arqueaba protectoramente sobre una esquina, y debajo de ella la señorita Marple se acomodó. Se quitó un guante, lo dobló y descansó las manos en su regazo, disfrutando del calor y de la suave brisa. Fue entonces cuando la paz se rompió. Un grito fuerte y gutural desgarró el aire, seguido de pasos apresurados, y algo que sonaba como una pelea. Volviendo la cabeza con calma, la señorita Marple vio una multitud formándose cerca de la entrada lateral del sitio en construcción. Un hombre delgado, desaliñado y desorientado estaba siendo arrastrado por dos trabajadores furiosos. Uno de ellos le dio un fuerte puñetazo en el estómago antes de empujarlo contra la puerta. Detrás de ellos apareció una mujer joven, sorprendentemente bonita aunque despeinada, con ojos feroces y lágrimas surcando sus mejillas. Su cabello estaba recogido con un pañuelo rojo, y en sus brazos sostenía a un niño tembloroso de unos 10 años. Una adolescente se aferró a su cintura, el rostro pálido, paralizada por la alarma. «¡Golpéenlo!», gritaba la mujer. «Ese hombre es un drogadicto. Me fui de mi casa por culpa de él. Empecé a trabajar, a vivir honestamente, pero aún así vino aquí a arrebatarme a mis hijos». Un hombre de la multitud gritó algo ininteligible y aterrizó una bofetada al acusado. Otros se lanzaron hacia adelante, unos para intervenir, otros solo para mirar. La señorita Marple se levantó en silencio, sin acercarse. Solo observó, con los ojos entrecerrados, captando los detalles con calma practicada. El hombre, ahora con el labio ligeramente sangrante, se tambaleó hacia los niños. Su voz era quebrada, pero urgente. «Son mis hijos también. Vine aquí para recuperarlos». El rostro de la mujer se torció de furia. «Sí, eres mi marido, pero intentaste vender a nuestra hija. Monstruo. Nunca me los quitarás». Los transeúntes quedaron boquiabiertos. Alguien maldijo en voz baja. Un trabajador dio un paso adelante y empujó al hombre otra vez. «¿La oíste?», gruñó. «Piérdete antes de que llamemos a la policía». La multitud, como si estuviera de acuerdo, lo empujó lejos. Tambaleándose, el hombre finalmente se dio la vuelta y se alejó cojeando por la carretera, desapareciendo detrás de un camión aparcado. El silencio volvió lentamente, la tensión aflojándose como un suspiro liberado. La multitud comenzó a dispersarse, murmurando entre sí. La mujer se sentó pesadamente en el banco junto a la higuera, acercando a sus hijos. Emmy, la niña, agarró con fuerza la mano de su madre.
Mateo, el pequeño, apoyó la cabeza contra su hombro. La señorita Marple se acercó con suavidad y se sentó junto a ellos, juntando las manos una vez más. Disculpe, querida, dijo amablemente. Vi lo que pasó. ¿Están todos bien? La mujer se giró, sobresaltada. Asintió. Luego lo hizo de nuevo. La voz ronca. Sí, estoy bien ahora. Lo siento por la escena. No te disculpes, respondió suavemente la señorita Marple. ¿Te importa si te pregunto tu nombre? María, dijo la mujer. Esta es mi hija, Emmy, y mi hijo, Mateo. ¡Qué nombres tan bonitos!, dijo la señorita Marple. Hizo una pausa y añadió, fuiste muy valiente al ponerte de pie así. Pero si se me permite preguntar, ¿por qué no lo denuncias a la policía? ¿Qué intentó hacer? María soltó un suspiro, los ojos vidriosos. ¿Qué puedo decir? Todavía amo a James. Lo sé, suena loco. No quería verlo en problemas, pero cambió. Se convirtió en alguien que no conocía. Bebe. Me acusa de hacer trampa. Dice cosas horribles. Tragó saliva y continuó con voz más baja. Solía pegarme casi todas las noches. Dijo que era infiel. Un día dijo que los niños no eran suyos. Me acusó de tener una aventura. Y me dijo que vendería a mi hija para pagar sus deudas. Esa noche empaqué y me fui. La frente de la señorita Marple se surcó. Eso debió haber sido muy duro. María asintió. No tenía a dónde ir. Empecé a trabajar aquí, en el nuevo edificio, como limpiadora. El sueldo es bajo, pero nos mantiene vivos. Aunque incluso aquí, el propietario, el señor William, no es precisamente amable. Sigue ofreciéndome dinero extra, con condiciones. Hubo silencio por un momento. La fuente detrás de ellas dio un sonido metálico en la brisa. La señorita Marple se inclinó y acarició suavemente la mano de María. Es algo terrible, dijo. Cuando un hombre no puede confiar en su propia esposa, la desconfianza en el matrimonio es como la podredumbre en la raíz de un árbol. Una vez que comienza, incluso el tronco más fuerte puede romperse con el viento. María la miró desconcertada, pero conmovida. La señorita Marple sonrió débilmente. Siempre me divierte cuando una mujer sospecha de su marido. A veces podemos ser fantasiosas, sí, pero a menudo hay verdad oculta bajo ello. Pero cuando un hombre sospecha de su esposa, eso me rompe el corazón. Viene tan a menudo acompañado de crueldad. María bajó la mirada, las lágrimas rebosando. En ese momento, Emmy miró a la señorita Marple. ¿Es usted profesora?, preguntó. La señorita Marple rió entre dientes. No, querida, solo una anciana que ha visto una cosa o dos, y a quien le gusta sentarse tranquilamente en los bancos. Mateo dio una sonrisa tímida. Eres amable. María se secó los ojos. Gracias, señorita Marple. Hizo una pausa. No esperaba amabilidad hoy. La señorita Marple se quedó allí, cepillando invisible polvo de su abrigo. La bondad es como la luz del sol, dijo. A veces oculta tras las nubes, pero siempre ahí, esperando abrirse paso. Miró una vez más hacia la obra. El andamio crujía con el viento. La lona ondeaba como una bandera cansada. Algo tiró de ella. Algo tácito. Un rompecabezas formándose en silencio. Pero no dijo nada por el momento. En cambio, asintió suavemente. Cuida de tus hijos, María. Y de ti misma. Tengo el presentimiento de que nos veremos otra vez. Con eso, se giró y caminó lentamente de vuelta hacia el edificio, sus pasos ligeros, su mente ya girando entre las extrañas sombras que había vislumbrado detrás del brillante cielo de la mañana. La tetera en la cocina emitió un suave siseo y el aroma del pan tostado llenó el pequeño apartamento. La señorita Marple, sentada cuidadosamente a la mesa, extendía una fina capa de mermelada de naranja sobre su tostada con deliberado cuidado. Sus movimientos eran tranquilos, pausados, precisos, rasgos que la habían acompañado durante toda su larga vida de observadora. Justo cuando tomó su té, la puerta se abrió. Raymond entró deprisa, el rostro visiblemente pálido. Tía Jane, dijo en voz baja, pero con urgencia. Hay policía abajo. Algo ha pasado. Dicen que alguien podría haber saltado. ¿Suicidió? Quizás. La señorita Marple hizo una pausa a mitad de un sorbo.
su delicada taza flotando en el aire por un momento. Luego la colocó suavemente sobre el platillo y se puso de pie. —¿Suicidió, dices? —murmuró. Esa es una palabra fuerte para una mañana tan hermosa. Ajustándose los puños del cardigan, añadió: —Ven, Raymond. No especulemos. Veamos qué ha ocurrido realmente. Descendieron juntos en el ascensor. Fuera de la entrada principal, se había reunido una pequeña multitud. Una cinta amarilla acordonaba un trozo de pavimento, y los susurros pasaban entre los vecinos como ráfagas de viento. En medio de todo, el sonido estridente de un grito perforó el aire. María. Era la voz de una mujer, arrodillada, el rostro contorsionado de dolor, agarrando la mano flácida de su hija, Amy, cuyo cuerpo yacía inmóvil bajo una sábana blanca. Un pequeño borde se había deslizado hacia un lado, revelando una mano pálida y rígida. La señorita Marple se acercó lentamente, y la policía le abrió paso. Un inspector, de pie junto al cuerpo, se enderezó al ver la serena presencia de la anciana. Saltó, declaró, más para los espectadores que para nadie en particular. Desde el piso superior, probablemente durante la madrugada, un suicidio. María gritó en respuesta: —No, mi Amy no. Ella no lo haría. Tenía miedo de las alturas. La señorita Marple se agachó junto al cuerpo, cepillando la esquina de la sábana hacia atrás un poco más. Sus ojos azules se entrecerraron mientras examinaba el rostro de la joven. Algo no se sentía del todo bien. La expresión, incluso en la muerte, no era la de alguien que había elegido su propio final. No había rastro de paz, ni siquiera de pánico. Solo quietud. Lo que vemos no siempre es la totalidad de la verdad, dijo la señorita Marple en voz baja, más para sí misma que para nadie más. El inspector se volvió hacia ella, levantando una ceja. —¿Y qué quiere decir exactamente con eso, señora? La señorita Marple se levantó lentamente y dio una sonrisa cortés. —Jane Marple. Me quedo arriba, con mi sobrino, el señor Raymond West. El inspector asintió y extendió una mano. —Inspector Leo Hart, ¿no está sugiriendo que esto no fue un suicidio? La señorita Marple dio un pequeño suspiro y señaló el cuerpo. —Mire con atención, inspector. El color del cuerpo está inusualmente oscuro, ¿no cree? El inspector Leo se agachó de nuevo, esta vez mirándolo más de cerca. La piel parecía más oscura, particularmente alrededor del cuello y las muñecas. Este tipo de decoloración, continuó suavemente la señorita Marple, sugiere que la pobre niña lleva muerta al menos 4 o 5 horas, quizá más. Leo frunció el ceño. Pero fue descubierta solo media hora atrás. —Exactamente, dijo la señorita Marple. Y sus labios, mírelos. Se están volviendo negros. Quizá veneno, o algo más completamente distinto. El inspector guardó silencio durante un momento, luego asintió enérgicamente. —Puede que esté en algo. Se puso de pie y ladró una orden a un agente cercano. —Envíen el cuerpo para autopsia. Quiero toxicología. Mientras tanto, el llanto de María se intensificó. Se aferró a la bufanda de su hija, presionándola contra su cara. Él hizo esto. Su cruel padre, James, debe haber sido él. El inspector Leo se giró hacia ella. —Hábleme de su marido. Entre sollozos, María contó lo que había pasado. Ya se lo había dicho a la señorita Marple días atrás. Como James la había golpeado, la acusó de infidelidad y afirmó que los niños no eran suyos, como había amenazado con vender a Amy. Estuvo aquí hace apenas unos días, gritando, tratando de llevárselos. Sé que fue él. Lo sé. Mientras Leo anotaba las palabras de María, la señorita Marple dio un paso atrás ligeramente, sus ojos recorriendo la multitud. No estaba escuchando tanto como absorbiendo rostros, posturas, movimientos. Una figura se destacó de inmediato. Un chico, no mayor de 18 o 19 años, permanecía al fondo. Tenía una cabeza de cabello castaño rizado y unos penetrantes ojos azules que ahora miraban llenos de pavor. Observaba el cuerpo, no con tristeza, sino con algo más cercano al terror. Cuando sus ojos se encontraron con los de la señorita Marple, se estremeció, se dio la vuelta y se deslizó entre dos hombres, desapareciendo por la calle, pero no sin antes dejar su rostro grabado en la mente de ella. Su atención se desvió de nuevo. Una chica cercana,
de unos 16 años, lloraba en silencio, con la cabeza inclinada y las manos apretadas. Alguien susurró que su nombre era Eleyanena. La señorita Marple inclinó la cabeza, pensativa. La amiga de Emmy. Había un dolor en su rostro que iba más allá de un conocimiento casual. Ella se acercó y le ofreció su pañuelo. —¿Estás bien, querida? Ellena asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas. La señorita Marple no dijo nada más. A veces, el silencio ofrecía más consuelo que las palabras. Permaneció cerca de María por un tiempo, su mano suavemente sobre el hombro de la mujer. Mientras tanto, el inspector interrogaba a los residentes y trabajadores del edificio. Un hombre mayor señaló la oficina en el otro extremo. El propietario de este bloque es el señor William, dijo. Se mantiene reservado la mayor parte del tiempo. Con el tiempo, la multitud empezó a disminuir. El cuerpo había sido retirado y María había sido escoltada al interior, acunada por los vecinos. La señorita Marple regresó al piso, sus pensamientos pesados. Raymond la encontró en la puerta. Tía Jane, ¿qué pasó ahí abajo? La señorita Marple se quitó el sombrero y el abrigo. Emmy, dijo en silencio. La joven cuya madre trabaja en la obra. Ella ha sido asesinada. El rostro de Raymond se ensombreció. Oh, Dios, esa pobre mujer. Joan apareció desde la cocina, frunciendo el ceño. ¿Dijo asesinada? La señorita Marple asintió. Lo llaman suicidio, pero la evidencia no respalda eso. No a mis ojos. Joan se llevó una mano a la boca. ¿Quiere comer algo, señorita Marple? Ella negó con la cabeza. No, querida, gracias. No tengo hambre. Desapareció en la habitación de invitados y cerró la puerta suavemente detrás de ella. Pero la comida no era lo que faltaba. Lo que sentía era una ausencia. Se quedó parada junto a la ventana, mirando hacia la calle donde una niña había jugado una vez, había sonreído, había hablado de cosas ordinarias con su madre, una niña que ahora yacía fría en una mañana cualquiera. La señorita Marple había visto la muerte antes, incluso la crueldad en muchas formas, pero algo en el rostro de Emmy, en esa quietud, la perseguía. Tenía la sensación de que este caso no se resolvería solo con forenses. En algún lugar de ese edificio, una mentira había echado raíces, y la señorita Marple ya había empezado a tirar de sus hilos. El sol de la tarde colgaba bajo en el cielo, proyectando un tono dorado sobre las aceras y suavizando los ángulos duros de los edificios de la ciudad. Una brisa revoloteaba suavemente entre los árboles del pequeño parque urbano, enclavado junto al bloque de apartamentos. La señorita Marple y Raymond paseaban por el adoquinado sendero, el sonido rítmico de sus pasos mezclándose con los lejanos gritos de los niños jugando y el susurro de las hojas. La señorita Marple, caminando con su habitual porte, llevaba un elegante abrigo gris y una bufanda de lavanda pálida atada bajo la barbilla. Su rostro, aunque tranquilo, mostraba una tenue sombra de reflexión. Habían pasado 3 días desde la muerte de Emmy, y la imagen del cuerpo sin vida de la niña aún rondaba los confines de su mente. Creo que descansaré aquí un momento, dijo, sentándose en un banco verde bajo la higuera extendida. Raymond asintió. ¿Te traigo una taza de té del kiosco de la esquina? No, querido. Prefiero simplemente ver pasar el mundo, respondió la señorita Marple, sus ojos ya escaneando la escena frente a ella. Al otro lado del parque, junto al borde florido, María estaba de pie con los hombros encorvados hacia adelante. Su chal rojo la envolvía suelto, y sus ojos estaban hinchados por el dolor. Hablaba entre lágrimas, desesperadamente, con un hombre alto, de traje oscuro y abrigo a medida. Él la escuchaba atentamente y luego, con un leve asentimiento, metió la mano en el bolsillo, sacó algunos billetes doblados y los presionó en la mano temblorosa de María. La señorita Marple inclinó la cabeza ligeramente. Quizás sea el señor Williams, pensó, el dueño del edificio. Tendría sentido que ofreciera apoyo tras una tragedia así, aunque es curioso que lo haga tan públicamente. En ese momento, Elena llegó corriendo desde el otro lado del parque. Su largo cabello suelto ondeaba al viento, sus mejillas sonrojadas. Abrazó a María sin decir palabra, enterrando su rostro en el hombro de la mujer mayor. María la aferró con fuerza y ambas se derrumbaron en sollozos renovados.
La señorita Marple observó en silencio, sus ojos estrechándose ligeramente. Tía, dijo Raymond, volviendo a su lado. ¿Sabes? Si una persona camina a diario como parte de su rutina, nunca enfermará. Ella le dio una leve sonrisa. Raymond, tienes toda la razón. Luego, mirando de nuevo hacia María, preguntó. Raymond, ¿ves a ese hombre con ella? Raymond siguió su mirada. Oh, ese no es el señor Williams. Ese es el señor Richard, el arquitecto que supervisa el proyecto de construcción. Un buen hombre, según dicen. He oído que ayuda a los trabajadores, presta dinero, compra comestibles, incluso medicinas para los enfermos. El tipo de hombre que cree en hacer lo correcto por su gente. La señorita Marple emitió un suave sonido en su garganta, pero no dijo nada. Sus dedos, cuidadosamente entrelazados en su regazo, se apretaron ligeramente. Antes de que otra palabra pudiera pasar entre ellos, un coche negro se detuvo al borde del parque. Descendió el inspector Leo Hart, su expresión ilegible mientras se acercaba. La señorita Marple notó de inmediato cómo fue directamente hacia el señor Richard. Los dos hombres intercambiaron unas palabras breves y en voz baja, aunque su lenguaje corporal decía mucho más. Un momento después, Leo se giró y llamó a María y a Elena con un gesto. Luego se acercó al banco donde la señorita Marple y Raymond estaban sentados. Señorita Marple, dijo asintiendo, me alegra que esté aquí. Tenía razón, completamente razón. La señorita Marple levantó la vista, sus ojos encontrando los de él. Entonces, Amy no saltó. No, dijo Leo con gravedad. Los resultados de la autopsia llegaron esta mañana. Fue envenenada, y por la condición de su cuerpo, estimamos que murió unas 3 horas antes de que la arrojaran desde el piso superior. María jadeó, su mano volando a su boca. Leo se volvió hacia ella con suavidad. Señora Mary, debo preguntarle, ¿su hija tenía novio? María lo miró, como si él hablara en otro idioma. Inspector, ¿qué está diciendo? Amy era solo una niña. Lo entiendo, dijo rápidamente, y lamento preguntar, pero el informe forense indica que Amy tenía 2 meses de embarazo. Se escuchó una fuerte inhalación de Raymond. María, demasiado aturdida para hablar, se tambaleó un poco antes de desplomarse sobre el banco, junto a la señorita Marple. Se agarró el pecho, los ojos muy abiertos de incredulidad. No lo sabía. No tenía idea. Ella nena, aún pálida, se secó las lágrimas y dio un paso vacilante hacia adelante. Había un chico, dijo en voz baja. Su nombre era Ben. Solía seguir a Amy, siempre rondando a su alrededor, bloqueándole el paso cuando iba a casa. La hacía sentir incómoda. ¿Alguna vez dijo que estaban involucrados? Preguntó Leo. Ella negó con firmeza. No. Ella le dijo que la dejara en paz. Estuvo sola muchas veces, pero él no se detenía. Incluso dijo una vez que tenía miedo de él. La mandíbula del inspector Leo se tensó. Necesito hablar con ese Ben. Con eso, se disculpó, ya sacando su cuaderno y dirigiéndose a su coche, hablando por radio con su equipo. María se levantó lentamente, apoyada por Elena. Su voz era baja, pero cargada de dolor. No lo sabía. No sabía por lo que pasaba mi niña. La señorita Marple le tocó el brazo suavemente. Ella guardaba muchas cosas para sí misma. Pobre niña. Pero no debes culparte. María sintió en silencio, y con Elena, salió lentamente del parque. Raymond esperó hasta que desaparecieron, al alcance del oído, antes de volverse hacia su tía. Embarazada de 2 meses, envenenada y luego arrojada del edificio. Esto no es un accidente, tía Jane. Es un encubrimiento. La señorita Marple no dijo nada por un momento, sus ojos fijos en el camino por donde Richard se había marchado antes. No, dijo ella suavemente. No es un accidente. Es un mensaje. Alguien quería borrar algo, o alguien. Raymond la miró. ¿Crees que Bean es el padre? No lo sé, respondió ella. Pero sé esto. Hay demasiados hilos aquí. El embarazo oculto de una niña, un arquitecto dispuesto a ayudar, un niño asustado que huyó el día que murió Amy. Y ahora, este nombre, Bean. Debemos seguir cada uno, cuidadosamente. A medida que el sol descendía y las sombras se extendían por todo el parque,
La señorita Marple se puso de pie lentamente, pero con decisión. Ven, Raymond dijo. Vamos a casa. Tenemos más cosas en que pensar que caminar hoy. Y con eso, se volvieron hacia el apartamento, sus pasos más silenciosos que antes. La luz de la tarde se había suavizado hasta convertirse en un ámbar frío, lavando los edificios con largas sombras y una suave neblina. Desde la ventana del piso de Raymond, la señorita Marple miró hacia el patio de abajo, su taza de té intacta sobre el alféizar a su lado. La fuente hacía tiempo que había quedado en silencio, y los otrora bulliciosos trabajadores se habían ido a casa. Lo único que quedaba en el patio ahora era una niña, Elena, sentada sola en el banco bajo la higuera. Estaba perfectamente quieta, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho, la cabeza inclinada como si se preparara contra el peso de sus propios pensamientos. La señorita Marple no dudó. Minutos después, se había puesto el chal, cerró suavemente la puerta del apartamento detrás de ella y se dirigió al ascensor hasta la planta baja. El jardín estaba fresco ahora, y un tenue olor a tierra mojada flotaba en el aire. Los aspersores del atardecer aún brillaban en el suelo. Mientras se acercaba al banco, Elena miró hacia arriba, sobresaltada, pero no dijo nada. ¿Puedo sentarme?, preguntó amablemente la señorita Marple. Elena asintió. Las dos se sentaron en silencio por un rato, el aire lleno solo con el canto de los grillos y el murmullo ocasional del tráfico más allá de las puertas. «Pareces terriblemente triste, querida», dijo suavemente la señorita Marple, sin forzar las palabras, dejándolas reposar en el espacio entre ellas. Elena no respondió al principio. Luego, tras una larga pausa, susurró: «Este era nuestro lugar, mío y de Emi. Solíamos sentarnos aquí durante horas, hablando de la escuela, de sueños, de tonterías. Compartíamos todo aquí. Ahora ella se ha ido. Y yo, no sé quién soy sin ella». La señorita Marple se acercó y le dio una palmadita en la mano. «Lamento mucho tu pérdida. Emi debió ser una amiga muy especial». Elena asintió, con los ojos empañados. «Era como mi hermana». Se sentaron de nuevo en silencio, el momento frágil pero honesto. Después de unos minutos, la señorita Marple volvió a hablar. «Sabes, Elena, cuando mantenemos las cosas enterradas dentro, sobre todo las cosas difíciles, empiezan a dolernos. No solo emocionalmente, sino mentalmente, incluso físicamente. Lo he visto muchas veces. Si hay algo que sabes, cualquier cosa, todo sobre Emi que no le has contado a nadie, por favor, compártelo. A veces, incluso los detalles más pequeños pueden ayudar más de lo que imaginas». Elena dudó. Miedo brilló en sus ojos. Culpa también, quizás. Apartó la mirada. «Elena», dijo la señorita Marple con tono cálido pero firme, «no te juzgaré ni repetiré nada de lo que digas sin una buena razón. Solo quiero entender qué pasó. Emi se merece eso, ¿no crees?». Elena parpadeó. Luego asintió lentamente. «Había estado actuando de manera extraña las últimas semanas», dijo. «No todo el tiempo, pero, de noche, sobre todo. Decía que iba a la sala de estudio en el sótano, pero luego salía del edificio. Intenté seguirla una vez, pero la perdí en el callejón. Cuando regresaba, siempre traía algo con ella. Una barra de chocolate, una pulsera, a veces perfume. Cosas pequeñas, pero parecían caras. Le pregunté. Le rogué que me dijera de dónde venían, pero nunca lo hacía». El rostro de la señorita Marple estaba tranquilo, pero sus ojos, agudos. «¿Y no te lo dijo ni una sola vez?». «No», dijo Elena. Simplemente sonría, como si no fuera gran cosa, como si fuera normal. Hubo una pausa antes de que Elena continuara. «Pero esta no es la primera vez, señorita Marple. Algo así ya pasó antes». «Oh», preguntó ella, inclinándose un poco más cerca. «Joyce», susurró Elena. «Se llamaba Joyce. Vivía en la misma habitación antes de que la tía Mary y Emi se mudaran. Todos creen que se escapó». «¿Qué pasó con ella?». «Ella también recibía regalos», dijo Elena. «Chocolates, joyas, ropa. Y luego, un día, se fue. Simplemente, se fue. Sus padres intentaron denunciarlo, pero nadie les creyó. Los otros trabajadores empezaron a culparlos,
diciendo que ella se había fugado y había traído vergüenza al edificio. Los acosaron tanto que tuvieron que irse. Fue entonces cuando la tía Mary y sus hijos se mudaron a su habitación. La señorita Marple inhaló silenciosamente. Las piezas empezaban a formar un patrón. Amy no fue la primera niña en recibir regalos misteriosos, ni la primera en desaparecer o morir. Elena, dijo lentamente, ¿tienes alguna idea de quién le dio a Amy esos regalos? Elena miró hacia abajo, a sus manos. Solo una vez, vi a un hombre dándole algo. No pude ver su cara. Se alejaba. Llevaba una gorra y un abrigo largo y oscuro. Pero había algo que noté, algo que nunca olvidaré. La señorita Marple esperó. Tenía un anillo, dijo Elena. Un anillo grande y brillante, en su mano derecha. Era de oro, creo, pero brillaba casi antinaturalmente. Lo vi cuando sacó algo de su bolsillo. Ese anillo era tan llamativo que no se veía bien en él, como si no le perteneciera. La mente de la señorita Marple se movía rápidamente, pero su voz se mantuvo serena. ¿Sospechas de alguien? Elena dudó, luego asintió. El señor Williams. La señorita Marple levantó una ceja, apenas perceptiblemente. Siempre está haciendo que las chicas se sientan incómodas, dijo Elena. Las mira fijamente, las acorrala en la escalera. Una chica dijo que intentó tocarla. Nadie se atreve a quejarse, porque él es dueño del lugar, y la mayoría de los trabajadores son pobres. Tienen miedo. La señorita Marple colocó una mano suavemente sobre el hombro de Elena. Gracias, querida. Lo que has compartido es valiente, y muy importante. La oscuridad se había profundizado ahora. Las estrellas parpadeaban en el cielo aterciopelado. Un perro ladró a lo lejos y las luces titilaron en las ventanas de arriba. Se está haciendo tarde, dijo la señorita Marple en voz baja. Deberías regresar. No es seguro estar sola después del anochecer. Elena asintió y se puso de pie. Gracias por escuchar. Siempre, respondió la señorita Marple con una suave sonrisa. Mientras la niña caminaba lentamente de regreso al edificio, la señorita Marple permaneció sentada, sus pensamientos girando. Joyce, Amy, dos niñas, el mismo patrón, regalos misteriosos, secretos no contados, y luego, silencio. Y ese anillo. Finalmente, la señorita Marple se levantó y caminó de regreso al piso de Raymond con pasos lentos y deliberados. El camino estaba más oscuro ahora. Las luces del jardín se atenuaban, pero su mente brillaba intensamente, despierta. En el momento en que abrió la puerta, una voz alegre gritó desde la cocina. Tía Jane, gracias a Dios. Te estábamos esperando en la mesa durante siglos. Ven, ven, la cena se está enfriando. La señorita Marple entró en el cálido resplandor del comedor, desprendiéndose del chal. Raymond servía vino, y Joan arreglaba los platos con un toque elegante. Ella sonrió levemente. Sí, estoy bastante hambrienta también. La comida estaba buena. Sopa caliente, pollo asado, patatas con hierbas. Joan se había superado a sí misma. Había risas, conversación, y el suave tintineo de los cubiertos sobre la porcelana. Pero la mente de la señorita Marple estaba en otra parte. En algún lugar de ese mismo edificio, una niña había gritado en silencio pidiendo ayuda. En algún lugar, alguien había ofrecido un anillo, un chocolate, un regalo envuelto en veneno. Y en algún rincón de la oscuridad, la señorita Marple sabía que un asesino estaba observando y esperando. Pero no por mucho tiempo. Junto a la caja, en el mostrador, se encontraba una figura familiar, el señor Richard. Llevaba una chaqueta impecable y se comportaba con su aire habitual de autoridad silenciosa, pero la señorita Marple lo recordaba de principios de esa semana, afuera, ofreciendo a María notas dobladas con suave preocupación. Ella no había olvidado su rostro, ni la generosidad que le había parecido un poco demasiado performativa. Su sospecha se profundizó mientras observaba el intercambio entre Richard y el tendero. El señor Richard, decía el joven detrás del mostrador, llegó la semana pasada para cambiar ese vestido azul. ¿Recuerda? No teníamos talla pequeña entonces. El envío llegó ayer. El pequeño ya está disponible. En cualquier momento que quiera traerlo, haremos el cambio. El señor Richard dio un apretón de manos, sonrió y respondió. No,
Eso no será posible. Ya no es necesario. Y con eso, se dio la vuelta y salió de la tienda. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron. Un vestido azul, talla pequeña, intercambiado o destinado a alguien completamente diferente. Tía Jane, llamó alegremente Joan, sosteniendo un ramo de flores y un vestido. Prueba esto. Te quedaría perfectamente. La señorita Marple parpadeó, desapareció un instante entre sus pensamientos y se acercó con una sonrisa. Estoy segura de que tienes razón. Siempre la tienes. Echaron un vistazo, escogieron algunos artículos entre ellos y se dirigieron a la caja. Mientras Joan completaba la compra, la señorita Marple comentó con una risita. Parece que, hoy en día, las mujeres no pueden encontrar paz mental hasta que han ido de compras. Joan se rió. Es la forma más de moda de terapia. A partir de ahí visitaron una tienda de muebles cercana. Joan negoció por un par de sillas de comedor de roble con determinación impresionante. En el momento en que se organizaron las compras para la entrega, el sol ya se alzaba más allá del mediodía. Cuando regresaron al coche, la señorita Marple se volvió hacia Joan. ¿Te importaría mucho si me detuviera en la comisaría de camino a casa? Claro que no, dijo Joan. Te dejaré allí directamente. En la estación, el inspector Leo saludó a la señorita Marple con un gesto de aprobación. Señorita Marple, justo la persona que esperaba ver. ¿Alguna novedad sobre el caso?, preguntó ella mientras caminaban por un pasillo tranquilo. Leo la condujo hasta su oficina. Hemos hablado extensamente con el padre de Amy. Resulta que ni siquiera estaba en la ciudad la noche del asesinato. Está descartado. La señorita Marple asintió lentamente. Y vean. Hemos arrestado a él, dijo Leo. ¿Te gustaría hablar con él? Creo que podría ser útil. Los llevaron al área de detención. Un joven estaba sentado detrás del vidrio reforzado, apenas de 20 años, con el cabello castaño desordenado, ojos nerviosos y una mandíbula terca. Vean miró hacia arriba cuando se acercaron, su expresión atrapada entre el miedo y el resentimiento. Leo se mantuvo firme. Vean, dinos la verdad. ¿Por qué mataste a Amy? Vean se inclinó hacia adelante, su voz quebrada. Sabía que todos vendrían por mí. Por eso corrí. Pero no la maté, la amaba. ¿La amenazaste?, dijo Leo. Sí, admitió Vean. Me dijo que iba a casarse con alguien rico. Alguien que quería educarla, darle una vida mejor. Yo estaba enojado. No podía soportar la idea de que me dejara. Grité. Dije cosas horribles. La amenacé. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no la maté. Te lo juro. Nunca le haría daño. La señorita Marple lo observó en silencio, su mirada fija, sin pestañear. Podía sentir la emoción cruda detrás de sus palabras, ingenua, impulsiva, pero no violenta. Después de unas preguntas más, Leo la acompañó afuera. Bueno, preguntó mientras caminaban lentamente hacia su oficina. La señorita Marple cerró las manos. Vean es inmaduro, tonto, por supuesto, pero le creo. Amy era vulnerable. Creía en la idea del amor y la seguridad. Alguien le prometió un futuro, una educación, una vida respetable, y ella confió en esa persona. Pero, en lugar de darle un futuro, le dio su veneno. Leo la miró con renovada intensidad. ¿Crees que el asesino la manipuló? Estoy segura de ello, dijo la señorita Marple en voz baja. Y quienquiera que fuera, sabía cómo atraerla con regalos, promesas, un vestido, tal vez. Leo levantó una ceja. Un vestido. La señorita Marple volvió la mirada hacia la ventana. Un pequeño vestido azul, comprado, luego devuelto. Una transacción interrumpida cuando la destinataria ya no estaba viva para usarlo. El inspector siguió su mirada, su expresión oscureciéndose. La voz de la señorita Marple bajó. Inspector, creo que necesitamos aprender más sobre el señor Richard, y debemos hacerlo antes de que otra niña desaparezca. Afuera de la estación, las nubes comenzaban a reunirse. El aire se había vuelto ligeramente más fresco, pero dentro de la mente de la señorita Marple el camino empezaba a aclararse. La verdad no estaba envuelta en lo que se había dicho, sino en lo que se había dado. Una mentira vestida de seda y cinta, ofrecida a una joven que solo quería ser amada.
La lluvia había caído a cántaros durante la mayor parte de la mañana, martillando contra las ventanas del piso de Raymond como tamborileando los dedos del destino. Fuera, la calle brillaba con charcos resbaladizos y nubes grises que se posaban pesadas sobre los tejados como mantas de lana gruesa. Los trabajos en el edificio en construcción, al otro lado de la calle, habían sido cancelados por ese día. Los andamios permanecían inmóviles, las herramientas abandonadas, el aire atravesado solo por el salpicar ocasional del agua bajo las ruedas de algún coche que pasaba. La señorita Marple se quedó parada junto a la ventana, un delicado chal sobre los hombros, sus ojos escaneando el edificio de enfrente. Había algo extrañamente silencioso en él hoy, y tal vez ese silencio hacía que las preguntas sin respuesta sonaran más fuertes. Por la tarde, la lluvia había amainado en una llovizna, y el cielo se aclaró lo suficiente para tentar a los valientes a salir. «Creo que daré un paseo», dijo la señorita Marple en voz baja a Joan, que estaba arreglando lirios frescos en un jarrón. «Hay algo a lo que debo atender». Sin esperar protesta ni sugerencia de paraguas, la señorita Marple se puso el abrigo y salió. El edificio del otro lado de la calle era alto, de 5 pisos, manchado por el clima, con escaleras estrechas y paredes de cemento que resonaban con cada paso. María le había dicho una vez que vivían en el tercer piso, y que el señor Richard, el arquitecto siempre servicial, tenía su habitación en la primera planta. Cuando la señorita Marple entró en el vestíbulo, el olor a hormigón húmedo y pintura vieja la recibió. Apenas había avanzado unos metros cuando oyó el murmullo bajo de voces tras una puerta entreabierta, a su derecha. «Te lo digo, fue el señor Williams», susurró un trabajador. Otro respondió: «Todos saben cómo es, un hombre sucio. Mira a cada chica como un depredador. Pero, ¿quién va a decirle algo? Es el dueño del lugar». La señorita Marple se detuvo un momento, inclinó ligeramente la cabeza, luego continuó como si no hubiera oído nada. Justo entonces, un hombre emergió de un pasillo cercano, con la camisa medio desabotonada, los pantalones arrugados y el cabello canoso, despeinado. Parecía alguien perpetuamente a medio camino entre una fiesta y una resaca. Un llamativo anillo de diamantes atrapó la tenue luz del pasillo, y un lujoso reloj se aferraba a su muñeca con toda la sutileza de una valla publicitaria. El hombre se acercó a la señorita Marple con una sonrisa ladeada. «¿Y quién es usted, señorita?» Su tono era inconfundiblemente coqueto, con el forzado encanto de un hombre que aún creía tener algo de atractivo. La señorita Marple, habiendo conocido a demasiados como él en su día, sonrió con moderada cortesía. «Estoy aquí para visitar a Mary». Su sonrisa se ensanchó. «Sabes, eres bastante encantadora, especialmente para alguien de tu edad». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Qué amable de su parte. Hasta pronto, señor Williams». La sonrisa en su rostro vaciló levemente ante su conocimiento de su nombre, pero él la dejó pasar sin decir otra palabra. Ella continuó subiendo las escaleras, estrechas y con olor a humedad. En el rellano del primer piso, la puerta a la izquierda se abrió justo cuando ella la alcanzó. El señor Richard emergió, luciendo tan pulido como siempre, con cuello alto beige y abrigo de lana. «Señorita Marple», dijo con calidez, «¡qué sorpresa! ¿Cómo está hoy? ¿Puedo ofrecerle algo de té?» La señorita Marple levantó una ceja. «¿Me conoce?» Richard rió entre dientes. «A menudo la veo afuera del edificio, y aquel día, cuando murió la pobre Emmy, la forma en que explicó con calma que no fue suicidio, me impresionó mucho. La he admirado desde entonces». La mirada de la señorita Marple cayó momentáneamente en su mano. El anillo brillaba, grande y caro, tal como lo había descrito Elena. Un destello de reconocimiento cruzó sus ojos, pero no delató nada. «Gracias, señor Richard», dijo ella con serenidad, «pero voy de camino a ver a María». «Por supuesto. Si alguna vez cambia de opinión sobre ese té, ya sabe dónde encontrarme», respondió él, haciéndose a un lado. La señorita Marple asintió y subió las escaleras hasta el tercer piso. María la saludó con una cálida pero cansada sonrisa. «Oh, señorita Marple, qué hermosa sorpresa. Por favor, pase». El pequeño piso era modesto pero ordenado. Los ojos agudos de la señorita Marple captaron las sutiles mejoras, nuevas tazas de té sobre la mesa,
una tetera que parecía recién comprada y una sorprendente abundancia de comestibles cuidadosamente ordenados en el aparador. Mientras Mary servía el té, la señorita Marple dijo con ligereza: «Parece que el señor Williams finalmente ha comenzado a pagarle apropiadamente». Mary soltó una risa humorística. «¿El señor Williams? Él solo sabe cómo coquetear y causar problemas, eso es todo». «No, es el señor Richard quien nos ayuda. Es amable. Desde que Amy se fue, se pasa seguido. Nos trae comida y medicinas. Sin él, habría pasado más de una noche con hambre». La señorita Marple tomó un sorbo de té, pensativa. «Es bueno que alguien tenga un corazón generoso». Dejó su taza y añadió suavemente: «Mary, ¿estaría bien si echara un vistazo a algunas de las cosas de Amy? Creo que podrían ayudarme a entender por lo que estaba pasando». Mary asintió en voz baja. «Sí, por supuesto. Su bolso todavía está debajo de la cama. No lo he tocado desde entonces». La señorita Marple entró en el pequeño dormitorio, cuyas paredes estaban vacías salvo por un cartel descolorido de flores y un espejo roto. Bajo la cama, tal como había dicho Mary, había una bolsa de lona. La sacó con cuidado y la colocó en el suelo. Dentro había algunos cuadernos, un par de bolígrafos, algunas muestras de maquillaje y una bufanda azul doblada que olía ligeramente a perfume. Pero fue la pequeña bolsa metida en el bolsillo lateral la que llamó la atención de la señorita Marple. Dentro de la bolsa había algunos artículos: envoltorios de chocolate con una etiqueta de alta gama, un broche de plata en forma de luna creciente y una botella en miniatura de perfume caro. Examinó cada pieza en silencio, notando el precio todavía débilmente visible en los envoltorios y la botella. Estos no eran el tipo de regalos que un niño como Bean podría haber recibido, ni eran muestras de un amigo casual. Eran indulgencias, una seducción calculada. Cerrando la bolsa, la señorita Marple levantó la vista. «¿Le importaría terriblemente si me llevara esto conmigo, Mary?», preguntó con calma. «Creo que podría ayudarme a tener una idea más clara de los últimos días de Amy». Mary dudó un momento, luego asintió. «Sí, sí ayuda, llévelo. Solo tráigalo de vuelta cuando haya terminado». «Lo haré», prometió la señorita Marple. Salió del piso poco después, bajando la estrecha escalera con un propósito silencioso. En el primer rellano se detuvo brevemente y miró hacia la puerta que conducía al apartamento del señor Richard. Pensó en el vestido azul de Burberry, el tamaño intercambiado, y el anillo. Pensó en el miedo de Elena, en la confusión de Bean, en la confianza de Amy, y en Joyce, otra niña que una vez sonrió y desapareció. Para cuando dio un paso de nuevo a la calle, las nubes se habían reunido otra vez. Pero a la señorita Marple ya no le importaba la lluvia. Una tormenta se avecinaba, de un tipo muy diferente, y ella estaba lista. El aire de la mañana estaba cargado de anticipación. La lluvia de la noche anterior había pasado, dejando los cielos nublados y las calles resbaladizas, con charcos que reflejaban la tenue luz gris. Dentro del modesto pero bien cuidado piso, la señorita Marple se sentó erguida a la mesa del desayuno, su té intacto. Llevaba un vestido azul pálido y un cardigan, las gafas descansando bajas sobre su nariz, pero su mente era una navaja afilada. «Raymond», dijo con firmeza, «¿quieres ser tan amable de llamar al inspector Leo? Pídele que venga aquí lo antes posible, y dile que agradecería que reuniera a todos los del edificio». Raymond levantó una ceja, pero sabía que no debía cuestionar ese tono. «Por supuesto, tía Jane. A media mañana». Los residentes y trabajadores del edificio al otro lado de la calle se habían reunido en el patio central. Era una vista inusual. Obreros con sus overoles polvorientos, de pie hombro con los inquilinos en zapatillas y cardigans. La curiosidad, la confusión y el malestar bullían en el aire. La señorita Marple estaba junto al inspector Leo, quien se dirigió a la multitud. «La señorita Marple ha solicitado esta reunión. Por favor, escuchen atentamente. Cree que tiene algo importante que compartir». Todas las miradas se volvieron hacia la anciana, que dio un paso adelante con silenciosa autoridad. Los murmullos se apagaron. Su voz, cuando habló, fue tranquila y precisa. «Señor inspector», empezó, «tengo una pregunta. Durante la autopsia, ¿hubo alguna señal de huesos rotos en el cuerpo de Amy?» El inspector Leo pareció desconcertado. «No», dijo lentamente. «Según el informe,
Ninguno de sus huesos estaba fracturado. Ni siquiera una grieta fina. Gracias, respondió la señorita Marple, doblando cuidadosamente las manos. Entonces, les diré por qué ese detalle importa. Porque, si Amy realmente hubiera caído del quinto piso, como se creía, su cuerpo habría mostrado un trauma extenso, fracturas en las costillas, pelvis destrozada, cráneo fracturado, pero no había nada. Ni una sola. Un murmullo recorrió a la multitud. Eso es, continuó ella, porque Amy no cayó del quinto piso. Ni siquiera cayó. Amy ya estaba muerta cuando fue arrojada. Y cayó desde una altura mucho menor, probablemente el primer piso. Se oyeron jadeos. La gente se volvió unos hacia otros, con la boca abierta. Algunos miraron hacia el edificio, como intentando imaginar la escena por sí mismos. La voz de la señorita Marple cortó el ruido. Señor Richard, dijo, mirándolo fijamente. Usted le dio veneno. Y cuando estuvo seguro de que estaba muerta, arrojó su cuerpo por la ventana para simular un suicidio y evitar sospechas. Richard dio un paso adelante, pálido pero sereno. ¿Está diciendo que la asesiné? ¿Por qué demonios haría algo así? La señorita Marple inclinó la cabeza. Porque la atrajo a confiar en usted. La colmó de regalos. Usó su posición, su encanto y su dinero para conquistar su confianza. Le hizo creer en un futuro que nunca existió. Le prometió matrimonio. Y cuando quedó embarazada, una joven vulnerable, sin a dónde ir, usted la silenció para siempre. Richard se burló, aunque sus manos temblaban. Esto es una tontería. Pero la señorita Marple ya estaba metiendo la mano en su bolso. Sacó una prenda doblada en una bolsa de pruebas. Esta es una camisa de Burberry, dijo. Se encontró en el bolso de Amy. La misma camisa azul que usted le regaló. Se volvió hacia el inspector. Inspector Leo, ¿no es esta la misma camisa que el comerciante de Burberry nos dijo que el señor Richard había intentado cambiar? El tamaño mediano ya no era necesario, una vez que la niña ya no estaba viva para usarlo. Los ojos de Leo se entrecerraron. Sí, confirmó. Me dijo lo mismo. Incluso mencionó que Richard rechazó el tamaño más pequeño, diciendo que ya no lo necesitaba. La multitud volvió a agitarse. El rostro de Richard se enrojeció. Y hay más, continuó la señorita Marple, dando un paso adelante. Según Elena, el hombre con el que Amy solía encontrarse por las noches llevaba un anillo llamativo, un diamante que brillaba en la oscuridad. Mire su propia mano derecha, señor Richard. Todas las miradas se dirigieron a su mano derecha, donde un gran anillo de diamantes captó la luz. Brilló como si confesara por él. Alguien entre la multitud murmuró. Siempre usó ese anillo. Richard intentó hablar, pero la señorita Marple levantó la mano. Fuiste inteligente, dijo, con la voz ahora fría. Jugaste el papel del amable arquitecto, ayudando a los trabajadores pobres, ofreciéndole dinero a Mary, registrándote tras la muerte de Amy. Pero todo fue una actuación. Me atrevo a decir que hiciste lo mismo con Joyce. Regalos, promesas, y cuando se volvió inconveniente, desapareció. Probablemente te deshiciste de su cuerpo en algún lugar donde nadie miraría. Y para mantener tu imagen ante la comunidad, quizás incluso les diste dinero a sus padres, para comprar su silencio, o para parecer noble. De la misma forma que lo hiciste con Mary. Hubo un momento de silencio atónito. Durante 2 minutos, nadie se movió. Nadie respiró. El único sonido era el suave susurro del viento a través de los andamios de construcción. Luego, lentamente, el ambiente cambió. Rostros que antes se llenaban de admiración por el señor Richard, se transformaron en pura conmoción. La traición y la repulsión recorrieron mi mente. La multitud contuvo el aliento. María se quedó temblando, con los ojos abiertos de horror. Elena agarró el brazo de su madre. Un joven trabajador maldijo en voz baja. El pesado silencio que se había instalado, como una niebla sobre el patio, fue finalmente destrozado por la voz aguda del inspector Leo. Señor Richard, dijo con firmeza, dando un paso adelante. Te lo pregunto una última vez, di la verdad. Hubo una pausa. Luego, un cambio apenas perceptible. Un apretar de mandíbula. Un parpadeo en los ojos. Richard, de pie entre los residentes atónitos, de repente pareció más pequeño. El aire contuvo la respiración.
En voz baja y tensa dijo: «Fui yo». Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Richard tragó saliva y continuó. Su voz apagada, plana, casi separada. «Yo fui quien mató a Amy. Y a Joyce también». El patio se congeló. «Pero no fue mi intención», murmuró. «No fue planeado. Fue solo un error». La expresión del inspector Leo se volvió fría como el acero. «¿Un error?», repitió. «¿A esto le llamas un error?». Su voz se elevó, cortando la quietud como una espada. «Sedujiste a chicas menores de edad, las atrajiste con regalos, les prometiste futuros que nunca quisiste honrar. Te aprovechaste de su inocencia, y cuando se volvieron inconvenientes, las mataste. ¿Y a eso le llamas un error?». Richard no dijo nada. Miró hacia abajo. En sus manos, el anillo de diamantes brillaba burlonamente bajo la luz gris del día. Fue entonces cuando María, que había permanecido congelada en estado de shock durante minutos, se lanzó hacia adelante. Su rostro estaba blanco de furia, las manos temblorosas. Sin previo aviso, le dio una bofetada a Richard, dura y resonante. «Eres un hombre despreciable», gritó. «Mataste a mi hija. Y luego fingiste ser amable, fingiste cuidar. Me diste dinero para mantenerme en silencio, para parecer noble. Deberías estar muerto por lo que has hecho». La bofetada resonó como un disparo en el patio estrecho. Richard se estremeció, pero no se movió para detenerla. La señorita Marple, que se había mantenido en silencio durante toda la confesión, dio un paso adelante. Su voz era suave, pero llena del tipo de peso que solo proviene del conocimiento profundo de la naturaleza humana. «Es una verdad trágica», dijo, «que no toda mano que ayuda está limpia. Algunas personas ofrecen bondad no por bondad, sino por cálculo. Esperan el momento adecuado para usar esa bondad como un escudo para sus crímenes». El inspector Leo, sin apartar los ojos de Richard, asintió una vez a los oficiales cercanos. «Pónganlo bajo custodia». Las esposas encajaron en su lugar con una finalidad que hizo estremecer a varios en la multitud. 2 oficiales uniformados flanquearon a Richard, guiándolo en silencio. No se resistió. Bajó la cabeza. Sus hombros se desplomaron, la máscara de dignidad arrancada para revelar al depredador debajo. Mientras lo conducían hacia el vehículo policial, la señorita Marple se volvió hacia María. La mujer se había desplomado contra el muro del patio, sollozando en silencio. La rabia se había apagado, y solo quedaba la tristeza. La señorita Marple puso una mano suave sobre su brazo. «Lo siento mucho», susurró. «No merecías esto. Amy no merecía esto». María asintió, incapaz de hablar, su dolor demasiado pesado para expresarlo con palabras. El resto de los residentes permaneció en silencio, en incredulidad. El hombre que habían admirado, confiado, incluso envidiado, Richard, el generoso arquitecto, no era el salvador que parecía ser. Era un asesino, un hombre que había usado la generosidad como disfraz para la manipulación, y el encanto como puerta de entrada a la crueldad. Uno de los trabajadores murmuró: «Le dio a mi hermana un collar el año pasado». Otro negó con la cabeza: «Solía traer dulces para las niñas». Poco a poco, la realidad fue cayendo sobre todos ellos. Richard no solo había destruido 2 vidas, había envenenado su confianza. Cuando el coche de policía se alejó y el patio empezó a vaciarse, la señorita Marple se disculpó en silencio. Caminó lentamente, el peso de las revelaciones de la mañana presionando sobre sus hombros. Al llegar al apartamento de Raymond, abrió la puerta y entró. Joan estaba allí, paseando por la sala de estar. «Tía Jane», dijo, corriendo hacia ella. «¿Qué pasó? ¿Quién era el asesino?». La señorita Marple se quitó el chal y respondió con una sola palabra: «Richard». Joan la miró fijamente. «¿El señor Richard? El arquitecto? Pero ayudó a tanta gente. Era el único que se preocupaba por los trabajadores». La señorita Marple esbozó una sonrisa cansada. «Sí, y es exactamente por eso que nadie sospechaba de él». Joan se sentó lentamente, conmocionada. «Es aterrador, ¿verdad? ¿Cómo alguien puede llevar una máscara tan convincente?». La señorita Marple asintió. «Los más peligrosos suelen ser aquellos que saben esconderse detrás de la bondad». Suspiró. «Creo que necesito descansar ahora. Solo por un momento».
Joan extendió la mano y le apretó la suya. Por supuesto. Has hecho mucho. La señorita Marple se retiró suavemente y caminó hacia su habitación. Cerró la puerta detrás de ella y se sentó junto a la ventana, mirando el cielo opaco de la tarde. Debajo, el edificio seguía en pie, inmutable en su estructura, pero no en espíritu. Había sido un lugar de secretos, de sombras ocultas detrás de andamios y sonrisas. Ahora, la verdad lo había atravesado como un rayo de luz intensa. Pensó en Emmy, en Joyce, en la confianza que habían depositado en las manos equivocadas, y en todas las jóvenes del mundo que tal vez nunca sabrían cómo protegerse de los monstruos vestidos de seda y plata. Pero por ahora, la justicia había hablado. La verdad había sido revelada. El culpable, desenmascarado. Y la señorita Marple, aunque cansada, podía por fin descansar. Porque incluso en una ciudad lejos de su St. Mary Mead, incluso rodeada de desconocidos y edificios extraños, había hecho lo que siempre hacía mejor: mirar más allá de las apariencias, escuchar el silencio y encontrar la verdad.